Sin tribunal. El día de hoy se recusó a una ministra. Nosotros queremos un tribunal imparcial, se está dando las posibilidades. Igual es un pequeño triunfo para la causa. Nosotros estamos seguros que se va a revertir este proceso. La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema está de acuerdo con nosotros en que esta sentencia se tiene que reemplazar. Nosotros estamos bastante tranquilos, de verdad. ¿Usted espera que se respete lo que se ha dicho en primera instancia de que eran 5 años? Sí, eso es lo concordante. Hay que recordar que el cabo Jara no tiene atenuante, es decir, él tiene una hoja de vida con anotaciones, lo que quiere decir del 209 del Código de Justicia Militar que él tiene antecedentes. ¿Y ustedes estiman la contraparte de la Corte Marcial de que era legítima defensa? Claro, lo que pasa es que eso está concordado con un peritaje que está en contra de 7 peritajes de organismos públicos chilenos y eso no parece lógico. ¿Y cuántas veces ya han venido y van atrasados? Es que estos son cosas que siempre pasan en la Corte, a veces uno está un año. Ahora yo creo que el plazo va a ser más corto, vamos a estar primero para el miércoles que viene, para el miércoles 6. Así que es casi ineludible que se vea. ¿Usted piensa que quieren dilatar el tema? No, nosotros, de acuerdo a las armas que nos plantea el derecho, una ministra que era hermana del juez militar de Valdivia, en donde tuvimos el primer revés, nosotros decidimos recusarla que pensábamos que ella no era imparcial y por eso articulamos ese derecho hace una semana. Y en ese sentido, decía usted que el fallo sería, inmediatamente puede ser apelado, o sea, ya no. O sea, si, no, esta es la última instancia. Ya no hay nada más. Aquí solicitaría que dado que se revoque y se reemplace la otra sentencia. ¿El próximo miércoles qué hora sería? ¿A la misma hora? Sí, a la misma hora. Es un hecho que se ve, ¿Y eso sería inmediato? O sea, ¿sería aplicable inmediato? No, ellos tienen un plazo y se toman todo el plazo. Así que no, sin más de 30 días. Yo creo que esta sentencia va a salir en el portal del Poder Judicial, igual que la de Catrileo. Así que lo logramos, yo creo. ¿Y quién sería la ministra? Sería la sala titular con el ministro Fuica presidiendo, la segunda sala. Eso es lo que queríamos de verdad nosotros. ¿La familia está conforme con el resultado ahora? Sí, porque nos había sorprendido que quedara en la sala de verano. La sala de verano son no con ministros titulares en el área del derecho penal. ¿Tu nombre? Lorenzo Morales. Toda la familia. Toda la familia Jaime Mendoza. ¿Cuál es el llamado que hace la autoridad y a la justicia? Como paralelo, en este momento no hay mucho reclamado. Hacia el este, sí. De los 3 años que ha habido, No, hacia allá. nadie se ha presentado a decir, Hacia las dos. sorry, disculpa, cometimos un error. No puedo esperar nada, Carabineros, nada. Nada. no puedo esperar. La Corte Marcial, nada. No, la cosa Se perdió todo. Por eso te lo estoy diciendo, yo no puedo esperar nada, nada. Porque así como estamos, imagínense, son 3 años, va para los 4 años, ¿qué más podemos decir? ¿Y qué quiere que el ministro Fica, digamos, juicio a la... Claro. A su hermano. Que tiene que dar la pena máxima, que él tiene que mirar como hermano, ponerse la mano en el corazón, decir, el niño tenía un hijo, tenía un padre, una hermana, tenía toda una familia detrás. ¿Por qué le quitaron la vida así tan cruelmente? Lo único que le pido es justicia para mi hermano, nada más. Lo único que pido, la máxima.